Mateo 28, 19, no saben la alegría que me da de que todos estén aquí. Estamos grandemente bendecidos. Yo me siento alegre, feliz, contento, con ánimo por este curso nuevo, arrancando el año de evangelismo y misiones, y estoy seguro que Dios va a hacer cosas grandes. ¿Me dicen amén? Mateo 28, 19 dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, id, digan conmigo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede sentarse y denle un fuerte aplauso a ese Rey de Gloria, por favor. All right. Bueno, quiero explicarles cómo es que vamos a trabajar este curso. En este curso vamos a estudiar 2 libros, ¿ok? 2 libros. Y ustedes se preguntarán, pastor, ¿pero por qué 2 libros? Porque se complementan esos 2 libros. Uno tiene que ver con crear una cultura de evangelismo y misionera en la iglesia. Y que no sean solamente eventos o actividades evangelísticos, sino formar y crear una cultura. Porque lo que estamos orando en intercesión es que nuestra iglesia sea una iglesia que en su ADN esté el evangelismo y las misiones. Amén. Entonces eso debe de ser parte de la cultura y el ADN de nuestra iglesia. Por el otro lado, necesitamos un manual, ¿verdad que sí? Práctico. Un libro que nos ayude a cómo llevar a cabo el evangelismo. Por un lado, establecer una cultura, que es el evangelismo, cómo se evangeliza, etcétera. Pero por otro lado, necesitamos llevarlo a la práctica, a la acción. Y por eso les voy a pedir allá en Miria, si me ayudan a poner la imagen de los libros. Estos son los 2 libros que vamos a estar estudiando. Usted los puede ordenar en donde usted quiera ordenarlos. Y estos son los 2 libros que vamos a estar estudiando, ¿ok? Y ahorita me los ponen ahí. Ahí está. Número 1 va a ser la evangelización, cómo toda la iglesia habla de Jesús, por J. Max Steele. Ese es parte de un curso buenísimo que se llama Las 9 Marcas. Luego fuera del aire les voy a decir por qué no utilizamos uno de esos libros, pero es un curso tremendo, y ese es un libro que forma parte de. Entonces vamos a utilizar ese libro, La Evangelización, ¿okay? Que esto es lo que dice como toda la iglesia habla de Jesús: establecer una cultura de evangelismo y de misiones que sea parte de nuestro ADN. Y por el otro lado tenemos el manual práctico, que es el arte del evangelismo personal. ¿Ok? Will McRaney, ¿ok? Rainey, ¿ok? Ya usted lo tiene, el inglés no se me da. Pero estuve ahí indeciso. Ahí tengo otro libro, Evangelización en el siglo XXI. No sabía cuál usar, es un manual, pero este ya se quedó outdated. Y creo que el evangelismo relacional es lo que va a marcar la diferencia hoy en día. No es el dar tratados, no es el proclamarlo en los parques. Creo que hoy en día, en la actualidad, el evangelismo en las relaciones interpersonales es lo que va a dar más resultado. Por eso elegimos ese libro. Esos son los 2 libros de estudio. Vamos a irnos primeramente con ese libro, lo práctico. Luego establecemos la cultura. Y luego vamos a cerrar el curso, pero vamos a tener como 2 o 3 jueves que no vamos a estar online, porque lo vamos a convertir en taller, ¿ok? Es decir, los estudiantes, ustedes lo vamos a llevar a la práctica. Vamos a pensar de que yo soy inconverso y vamos a poner todas las escenas aquí enfrente. Luego vamos a opinar qué vimos, qué podemos hacer, cómo podemos mejorar en esto, qué le faltó al hermano, qué le faltó, sin señalar ni criticar, simplemente aprender. Hands on, taller, ¿ok? Y creo que va a ser de gran bendición. No se vayan a quedar en casa. No, es taller, me quedo en la casa. Al contrario, venga, porque va a aprender muchísimo, ¿ok? Hoy, debido a que no le habíamos dado los libros, solamente tenemos una introducción. Hoy vamos a tener la introducción a lo que es el evangelismo.
Y ya la semana que entra, con la ayuda de Dios, si Dios nos presta vida, arrancamos de un solo con el arte del evangelismo y luego pasamos al otro libro, acabando ese libro. Son pequeños, no son tan grandes, no se abrume, ¿verdad? Vamos a estar bien. Pero hoy me gustaría responder a las siguientes preguntas. ¿Estamos listos? Quiero responder a la primera pregunta: ¿qué es el evangelio? Si estamos hablando de evangelismo, necesitamos responder y saber qué es el evangelio. Hoy en esta introducción también quiero responder a la pregunta: ¿qué es el evangelismo? Una cosa es ¿qué es el evangelio? Y la otra cosa es ¿qué es el evangelismo? Y la tercera pregunta que quiero responder bíblicamente en esta introducción es: ¿quién debe evangelizar? Porque según las estadísticas, solamente el 5% de las congregaciones evangeliza. Mi pregunta es: ¿habrá alguien de los que estamos aquí o de los que nos sintonizan en casa que sean parte de ese 5%? Yo les he dicho que Google invita más personas a la iglesia y Facebook e Instagram que la misma gente de la iglesia, y eso en este 2026 tiene que cambiar y debemos de ser una iglesia que evangeliza. ¿Alguien puede decir amén? Dale más fuerte ese aplauso al Señor, por favor. Esa es la meta. ¿Quién debe evangelizar? Luego, número 4, ¿cómo me preparo para evangelizar? Okay. Es muy importante también cuál es la preparación para evangelizar. Y luego le voy a decir acerca de los sistemas que vamos a estar empezando. Y quiero comenzar con darle un anuncio para que ya vaya separando la fecha. En nuestra organización, en la asociación a la que pertenecemos, Gwinnett Metro Baptist Network, nosotros participamos de varias conferencias y talleres durante el año, en el cual estamos invitados todos. Desafortunadamente las hacen los días jueves por lo regular, al mediodía y en la tarde. Como el día jueves nosotros tenemos seminario bíblico, yo siempre voy al mediodía. La mayoría de veces me acompaña el pastor Miguel y mi prima. Ellos casi siempre han estado el año pasado en todas las conferencias de nuestros hermanos americanos. Pero esta primer conferencia, debido a que es clave dentro de las iglesias de nuestra organización, porque es de evangelismo, se va a tener en inglés y en español, 2 días diferentes. En inglés al mediodía va a ser aquí en las instalaciones de nuestra iglesia, auspiciada o patronizada, sí se dice patrocinada, ¿verdad? Patrocinada, ¿verdad? Por nuestros hermanos americanos, y los que puedan venir a ayudar es día jueves, enero 22, al mediodía, para repartir la comida. Si nos pueden ayudar, vengan y ayuden. No nos vamos a encargar de eso, solamente vamos a ayudar. El año pasado, ¿cuántos se recuerdan que estuvimos auspiciando una? ¿Verdad que sí? ¿Se recuerdan? En la mañana y en la noche, las 2 fueron aquí. Este año no, solamente la en inglés va a ser aquí. Eso va a ser enero 22. ¿Cuándo? Enero 22, ¿ok? Pero luego en español, a las 6:30, a las 10 de la mañana, perdón, en español, va a ser en día sábado. El 24 es sábado, ¿verdad que sí? Sí, es sábado, a ver, chéquense ahí, es sábado, sí. Ok, entonces el sábado 24 a las 10 de la mañana. ¿Cuándo? Sábado 24 a las 10 de la mañana. Eso va a ser en la Iglesia Bautista Hispanoamericana con el pastor Rolando Ruiz, ¿ok? Ahí en las instalaciones de la Iglesia Bautista Hispanoamericana es donde vamos a tener el curso, la conferencia en español. Y es importante que saque tiempo, que vayamos, que nos preparemos, porque es una iniciativa de nuestra organización que se llama Saturando Gwinnett. De hogar en hogar, de calle en calle y de ciudad en ciudad. ¿Se acuerdan antes de la pandemia cómo salíamos a tocar de puerta en puerta? Pues eso va a regresar, ¿ok? Lo vamos a estar haciendo una vez al mes, ¿ok? Ya vamos a regresar a las calles, vamos a regresar a las casas, pero ahora el approach, la manera de entrar con las personas no va a ser directamente con un folleto. El approach que vamos a aprender en esa conferencia para evangelismo es orar por las personas.
conversar con ellas y preguntarles si tienen alguna necesidad por las cuales quieran que oremos y si nos permiten orar con ellas. Si la persona, después de que oremos por ellas, se presta para que le hablemos acerca de la palabra de Dios y de Jesucristo, le hablamos, y si no, solamente le dejamos un tratado y vamos registrando las casas que vamos recorriendo con el evangelismo. Es tanta la iniciativa de nuestra organización que crearon un app y un website para que cuando nosotros vayamos tenemos que dejar registrado qué casas abrieron, con quiénes conversamos, qué casas no abrieron y qué calles recorrimos en cada actividad evangelística que hagamos. Y luego tienen un mapa y van marcándose geográficamente con todas las iglesias de la asociación que participan, cuáles son las calles que ya han sido evangelizadas. La meta de esta iniciativa en este año es que todas las iglesias que participamos en la Gwinnett Metro Baptist Network podamos evangelizar todo Gwinnett. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que todas las iglesias a su alrededor tenemos que ir de casa en casa y de calle en calle, de ciudad en ciudad, para que juntos podamos decir, hemos evangelizado todo el condado de Gwinnett. No sabemos si lo vamos a lograr o no, pero vamos a tratar y vamos a hacer lo mejor que se pueda. Amén. Así es que separe la fecha en inglés, si para ustedes es mejor el inglés, jueves 22 al mediodía. En español, el sábado 24 a las 10 de la mañana. ¿Ok? Así es que arrancamos por todas partes con evangelismo. Ahora sí, vámonos a la introducción. Y es importante que nosotros sepamos que el evangelio, el evangelismo y la responsabilidad de evangelizar no es para unos cuantos, sino para toda la iglesia. Y la pregunta que surge aquí es, ¿quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Diga conmigo, yo soy la iglesia. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad y el llamado y el mandamiento para que evangelice? Diga conmigo, para mí. Entonces, hoy iniciamos y yo quiero que iniciemos con la plena convicción de que este 2026, más que dar una declaración y hacer un pacto de que este año va a ser próspero, bendecido, donde vienen casas, carros y papeles, nos enfoquemos en lo que realmente importa, la gran comisión, el evangelismo. ¿Alguien dice amén? Entonces, cuando hablamos de eso, debemos de salir hoy con esta clara y plena convicción de que Dios me ha llamado y me salvó y me rescató de las tinieblas a su luz y me trasladó a su luz admirable, para que yo dé de gracia lo que por gracia he recibido, para que yo predique a tiempo y fuera de tiempo, para que hable acerca del evangelio, para que predique el evangelio. La evangelización no es una actividad opcional para la iglesia. Diga conmigo, no es opcional, es una orden, es un mandato. Mateo 28:19 dice, vayan y hagan discípulos. Marcos dice, vayan y prediquen el evangelio. Vayan, es un mandato, es una orden, no es opcional, no es si quiero, no es si tengo ganas, no es si tengo los recursos, no es si tengo las herramientas, no es si tengo la habilidad, tienes que ir. En este libro de las 9 marcas para establecer la cultura hay una parte bien interesante que dice, no necesitas ser carismático para evangelizar. Porque a veces pensamos, es que no tengo chispa, no me sé expresar, no sé hablar, soy bien callado. No tienes que ser carismático. No es una excusa para no hacerlo. El evangelismo no es opcional, es una orden, es un mandato, es algo que la iglesia debe de hacer. Por la evangelización de alguien es que tú y yo estamos aquí. Por la evangelización de la iglesia primitiva y luego el periodo de los padres de la iglesia, todo lo que la iglesia, la historia de la iglesia ha atravesado, hoy nosotros estamos aquí por la evangelización de ellos, porque se tomaron en serio el ir y predicar el evangelio. No es una habilidad reservada tampoco para algunos cuantos, para pastores, para ministros o para maestros, ¿ok?
sino que fue dado el poder. ¿Para quiénes? No los escuché muy seguros. ¿Para quiénes? En el día de Pentecostés, en el libro de Hechos, la promesa era: ¿y recibiréis qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? Ahora, el Espíritu Santo nos es dado ¿con qué propósito fundamental y principal? Ser testigos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis. El Espíritu Santo nos fue dado para ser testigos, para predicar el Evangelio. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. En el aposento alto, ¿cuánta gente había reunida aproximadamente? 120 del aposento alto, ¿verdad? ¿Quiénes de ellos fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Solamente los apóstoles o todos? Todos los que estaban reunidos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Entonces, no es solamente para algunos, es para ¿quiénes? Para todos, ¿ok? Es la expresión natural de una iglesia que entiende, cree y vive el Evangelio. Diga conmigo, entendemos el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo recorrió el velo de nuestro entendimiento para que nos resplandeciera ¿qué? La luz del Evangelio. Si el Espíritu Santo ha quitado el velo, lo ha recorrido en ti, porque por eso venimos a los pies de Cristo, entendemos lo que es el Evangelio. Luego que el Espíritu Santo recorrió el velo de nuestro entendimiento, nos dio convicción de pecado y creímos en el Evangelio. Ahora debemos de vivir para el Evangelio. ¿Me dicen amén? Diga conmigo, vivir para el Evangelio. No nos vamos a basar tanto en métodos y estrategias, porque hay muchos métodos y muchas estrategias, ¿verdad? Uno de los que más usamos, y ahí hay un flyer, no sé si el pastor Miguel lo puede hacer llegar, el del camino romano. Y si le puedes agarrar uno a cada uno sería buenísimo, por favor, pastor. El camino romano. ¿Por qué? Porque tú agarras tu Biblia, marcas con marcatexto todos los versículos del camino romano y no tienes que ir de un lado para otro en la Biblia. Solamente te quedas en Romanos y con el puro libro de Romanos tú puedes evangelizar. ¿Okay? Hay otros métodos. Tenemos el método de los 3 círculos, allá lo tenemos, muchísimos métodos, pero vamos a enfocarnos en algunos y les vamos a enseñar algunos al final, para que ustedes, yo creo que mejor se los das al final, pastor, porque si no se van a poner a leerlo y no me van a poner atención. Ya los conozco, a ustedes les encanta leer, van a estar ahí leyéndolo todo. Al final lo repartimos, ¿ok? All right, vamos adelante entonces. Necesitamos responder a estas preguntas. Vamos a la primera. ¿Qué es el Evangelio? ¿Ustedes creen que el Evangelio es un mensaje motivacional? No. ¿Ok? Va más allá de un mensaje motivacional. Ahora, ¿será que el Evangelio es un discurso moral? Para nada. Lleva parte de, pero no es un discurso moral. ¿Será que es solamente una invitación general para las personas? Pero ¿qué es el Evangelio? La palabra de Dios dice que el Evangelio son buenas ¿qué? Noticias, buenas nuevas. Diga conmigo, buenas nuevas. Nuevas noticias. Una noticia. Cuando hay una buena noticia, ¿cómo llega usted con un familiar a decírsela, a anunciarla? Ya te enteraste, ya viste. Acaba de decir el presidente que los intereses de las tarjetas de crédito ya no van a ser más del 10%, porque ahorita están hasta el 20-25%. Y haces fiesta. ¿Verdad que sí? Porque esa es una buena noticia. Y te emocionas. Y vas y la compartes y la explicas. El Evangelio también es una buena noticia. Y ya conocemos esas buenas noticias. ¿Me dicen amén? Entonces, el Evangelio son las buenas nuevas.
una buena noticia de lo que Dios ha hecho a través de nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos con las buenas noticias, primero que todo. Ahora, en el libro de Romanos, ¿las buenas noticias empiezan con el amor o con la justicia de Dios? ¿Cuál es el primer versículo evangelístico del libro de Romanos? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Diga conmigo, ay Dios mío. Porque a veces pensamos que las buenas noticias es hablar acerca del amor de Dios. Y Pablo, cuando presentó el evangelio en el libro de Romanos, no empezó con el amor de Dios, es parte de. Pero tú no puedes simplemente decirle a las personas, Jesús te ama, sin hacerles entender, reconocer y meditar y recapacitar que estamos condenados al castigo eterno, a la ira de Dios, al infierno, por cuanto todos pecaron. Las buenas noticias vamos a verlas en diferentes pasos. Número 1, Dios es santo y es el creador de todo. Y ahí vamos en la creación, los seres humanos. Pero el ser humano, ¿qué hizo en el huerto del Edén? Pecó y fue separado de Dios. Ahí entra el primer versículo. Por cuanto todos pecaron. No importa que no hayamos nacido. El pecado entró en un hombre, a toda la raza humana, por causa de un hombre llamado Adán. Pero así como el pecado entró por un hombre, alguien más pagó para que ese pecado ya no fuera condenación para nosotros. Entonces empezamos a dar las buenas noticias. No importa que empecemos con que estamos separados de Dios. Pero luego viene la buena noticia. ¿Quién vino? Jesucristo. ¿Cómo vivió? Una vida perfecta, sin pecado. Y eso es importante, porque para poderse ofrecer como sacrificio por la humanidad, tenía que entregar su vida como sacrificio sin pecado alguno. Vivió una vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Murió en la cruz, y aquí viene una palabra que aprendimos en el curso anterior, y fue nuestro sustituto. Diga conmigo, sustitución. No, pero con ganas, sustitución. Y cargó nuestros pecados. Y ahí entra Isaías, ¿verdad? El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas hemos sido curados. Ahí vienen las buenas noticias. Cristo vino, murió, se ofreció en lugar de nosotros. La esencia de las buenas nuevas de qué es el evangelio se llama reconciliación, dice Pablo. Porque Dios, Cristo vino a reconciliar al ser humano ¿con quién? Con Dios. Entonces, resucitó al tercer ¿qué? Día, sentado a la diestra del Dios el Padre, y ahora es nuestro abogado, nuestro intercesor, para que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo haga. El verdadero evangelio, y eso lo vamos a ver más a detalle en este libro, no se centra en el ser humano, sino que se centra ¿en quién? En Dios. ¿Ok? El evangelio no comienza conmigo, comienza con Dios y lo que Él hizo, porque Él tomó la iniciativa. Él envió a su Hijo único para que muriera por amor ¿a quiénes? A nosotros. El evangelio no son los beneficios personales que va a traer Dios, sino la salvación y la vida eterna. Y ahí viene el problema de que evangelizamos mal. Nosotros llegamos evangelizándole a la gente, diciéndole que si viene a los pies de Cristo, todo va a estar bien, todo va a cambiar, vienen muchos beneficios. Y entonces le metemos en la cabeza a la gente que si viene a los pies de Cristo, lo único que va a recibir son beneficios. Y centramos el evangelio ¿en quién? En la persona, y no ¿en quién? En Dios. Y nosotros tenemos que reestructurar nuestra mente y nuestro corazón y dejar de darle promesas a las personas de que cuando vienen a Cristo van a recibir beneficios, felicidad, alegría, esto, lo otro. Sí van a recibir después de que venga el proceso de santificación.
Pero la esencia del Evangelio es que Él vino a rescatar lo que se había perdido. Esas son las buenas noticias, librarnos del castigo eterno del infierno. ¿Alguien dice amén? Le da un fuerte aplauso al Señor. All right, yo se lo hubiera dado con más ganas. Como que no queremos, ay, tenemos tanto frío, pastor. No es algo que nosotros podemos inventar, nace de las Escrituras. No es algo que podamos adaptar, nace de las Escrituras. No es algo que podamos suavizar, nace de las Escrituras. Nosotros solamente somos heraldos del Evangelio, aquellos que proclaman el Evangelio. Lo que hemos recibido, el mensaje que hemos recibido, el mensaje que hemos guardado, ahora lo debemos de proclamar. Vayan conmigo por favor a la primera carta a los Corintios 15, 1. Primera carta a los Corintios 15, 1. Y cuando lo tengan me dicen amén. Primera de Corintios, ¿qué? 15, 1. ¿Ya lo tienen? All right. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he que. Miren cómo habla Pablo acerca del evangelio. Os declaro, hermanos, el evangelio que he. ¿Qué se tiene que hacer con el evangelio? Predicarse. El cual también recibisteis, en el cual también ¿qué? Perseveráis. Diga conmigo, recibí y debo de perseverar. Ahora, ¿cuál es el problema que vemos en las mayorías de personas que aceptan a Jesús como Señor y Salvador? Lo reciben, pero muchos de ellos ¿qué? No perseveran. Y ahí viene el peligro de una oración de fe que no tiene discipulado. La palabra de Dios dice, vayan y hagan discípulos. Y entonces viene el recibir el evangelio y luego perseverar. La clave para saber si una persona recibió, aceptó a Cristo es la perseverancia. Amén. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Diga conmigo, retener la palabra. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros. Miren el evangelio. Así, claro, más claro ni el agua. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las. ¿Verdad que está bien sencillo? Un solo versículo. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, fue crucificado por amor a nosotros y resucitó al tercer día. Y después de ahí comienza a contar y que apareció a Cefas y después a los 12, etcétera, etcétera. Esa es la esencia del evangelio. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué es el evangelio? Proclamar, hablar, predicar las buenas noticias. Cristo reconcilió al ser humano con Dios. La mala noticia es que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero la buena noticia es que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado, pero resucitó al tercer día para darnos salvación y vida eterna. Fue nuestro sustituto, nos reconcilió con Dios. ¿Me dicen amén? Eso es el evangelio. Diga conmigo, las buenas noticias. No lo complique tanto. Ahorita vamos a ver el camino de Romanos. Me gusta un montón. Luego vamos a ver otros métodos. Ustedes saben que en la iglesia de los niños y en el ministerio de niños hay métodos evangelísticos con colores, ¿verdad que sí? Está el color dorado, el color blanco, el color negro, el color verde. De eso vamos a hablar después en los talleres, ¿ok? Así es que hay muchos métodos, pero el evangelio es el mismo.
Vámonos por partes. Diga conmigo: ira de Dios, castigo eterno. Yo pecador, infierno. Cristo Jesús, amor, gracia, misericordia. Muere, me rescata, es mi sustituto. Resucita al tercer día, me regala vida eterna. Pero hay algo que yo tengo que hacer dentro del Evangelio. ¿A qué nos llama toda predicación del Evangelio? Lo acabamos de leer. Recibirlo y ¿qué? Perseverar. Nos llama al arrepentimiento. No hay predicación del Evangelio si no hay ¿qué? Arrepentimiento. Perdóname, Señor, porque soy un pecador, porque contra ti he pecado. Merezco el infierno, pero acepto el regalo de gracia, que es tu salvación. No le podemos ofrecer beneficios solamente, necesitamos ofrecerles las buenas noticias. Hacerle entender a las personas que el castigo que merecemos es el infierno, pero que Dios envió a su Hijo por amor a nosotros y que necesitamos reconocer que contra Él hemos pecado, arrepentirnos. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero? Creer en el Señor, ¿qué? Jesucristo. Recibirlo, perseverar. Por sus frutos los conoceréis. Arrepentíos y bautícense, dice todo el libro de Hechos. El proceso de conversión del libro de Hechos es bien interesante, y eso ustedes lo vieron en la clase 101. Diga conmigo: oír el Evangelio, creer el Evangelio, arrepentirse. Arrepentíos y bautizaos. Y de ahí luego viene el ¿qué? El bautismo en agua. Crean. Ahí viene el arrepentimiento. Ese es el Evangelio. El evangelismo, ahora vamos a ver qué es el evangelismo. ¿El evangelismo será regalar un tratado? El evangelismo busca una conversación en la cual tú puedas destacar esto que acabamos de escuchar. Eso es el evangelismo. Por eso para mí podemos hacer salidas evangelísticas, orar por las personas, sembrar una semilla, pero la esencia del evangelio que produce fruto no está en otro lugar sino en las relaciones interpersonales. Cuando viene una familia, te pide un consejo en una conversación, hablando de lo que sea, y tú empiezas a hablar acerca de Jesucristo. Una pregunta de por qué vas tanto a la iglesia, te abre un panorama. Ahora, la pregunta es, si el dar un tratado es parte del evangelismo, pero no es el evangelismo esencial y correcto. Dar nuestro testimonio será hacer evangelismo. Es parte de, pero no es evangelismo. Evangelismo es compartir el evangelio. Y en el evangelio no está mi testimonio. No sé si me estoy explicando. No es malo compartir tu testimonio, lo puedes hacer y es la conversación inicial para luego presentar el evangelio. Pero presentar tu testimonio no es evangelismo. Evangelismo es dar a conocer, proclamar, predicar el evangelio. ¿Me pueden repetir qué es el evangelio, por favor? Ok, pero a ver, díganme los pasos para cuando predicas el evangelio. Primer paso: oír, ¿verdad? Creer, arrepentirse. Ahora, si tienen una conversación, ¿de qué le van a hablar primero a las personas? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, Dios es el creador, nos creó perfectos, sin pecado, pero Adán y Eva pecó y por causa de Adán y Eva el pecado entró a toda la raza humana, por cuanto todos pecaron. Y después, ¿qué sigue la conversación? Las buenas nuevas. ¿Qué sigue entonces? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él envió a su Hijo único por amor a nosotros para que muriera en una cruz por el pecado de cada uno de nosotros, para rescatarnos del castigo eterno. Pablo lo dijo: el Cristo que les prediqué crucificado, ¿verdad? Pero también ¿qué? La buena noticia es que resucitó.
pagó el precio, fue nuestro sustituto, nos reconcilió con Dios. Y si ponemos nuestra fe en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados y le entregamos nuestra vida para que sea el dueño y el Señor de la misma, entonces, y perseveramos en su palabra, podemos decir que lo que hemos recibido, tenemos que perseverar. Ese es el Evangelio. ¿Verdad que no fue mi testimonio? Mi testimonio abre las puertas para hablar acerca del Evangelio. ¿Verdad que no fue el tratado? El Evangelio abre las puertas para hablar acerca del Evangelio. Y ahí es donde la iglesia tenemos una preocupación, porque no estamos predicando el Evangelio. Tú no has predicado el Evangelio hasta que no le hables a esas personas que la paga del pecado es muerte, que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, que Él te reconcilia con Dios, que Él se ofreció en sacrificio por amor a nosotros, que resucitó al tercer día y que Él te espera con los brazos abiertos para que recibas la salvación, que es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y una vez que tú te le entregas tu vida y vienes arrepentido, te entregas a Él como Señor, para que sea tu Señor, Él va a dirigir tu vida y tienes que perseverar en su palabra. En un minuto ya les prediqué el Evangelio. Eso es lo que siempre debe de salir de nuestras bocas cuando se predica el Evangelio. Pero es más fácil a través de las relaciones, con un amigo, con un conocido, con alguien con el que ya tengo tiempo. Cuando me preguntan, ¿y qué hiciste el domingo? ¿Descansaste? No, vieras lo que no hice, me la pasé todo el día en la iglesia. Todo el día en la iglesia y no te cansas. No, hombre, al contrario, ¿cómo me voy a cansar si Dios ha sido tan bueno conmigo? Imagínate que dice la palabra de Dios que yo merecía el infierno. Porque la paga del pecado, dice la Escritura, es muerte. Pero la dádiva de Dios, y esas son las buenas noticias, es que me dio vida eterna y me rescató. ¿Tú crees que a mí me va a importar estar todo el día en la iglesia si me rescató del castigo eterno? No estamos hablando de unos cuantos meses, por la eternidad. ¿Tú crees que yo me voy a cansar de estar en la iglesia? Y ahí le predicas todo el Evangelio. Nada más hizo falta una sola pregunta: ¿a poco no te cansas de estar todo el día en la iglesia? Claro, si tú dices, sí, el pastor ya ni la muela. No, pues ya se arruinó el asunto. ¿Me siguen hasta aquí? All right. Eso es el Evangelio. Díganme amén. ¿Qué es entonces el evangelismo? Evangelizar tampoco es manipular las emociones de las personas, que eso es lo que hacen las sectas. El martes de intercesión yo le traje al pastor Miguel y al grupo de intercesión una nueva petición para el 2026. Escuchen la historia, por favor. ¿Están listos para la historia? Nuestros primos los testigos de Jehová, 2 hombres, habían llegado a la casa, porque ellos tienen geográficamente qué casas son de hispanos. Ellos están bien organizaditos. No van a todas las casas, van solamente a las casas que ellos ya saben que vive un hispano. Entonces tocaron, no estaba yo, los recibió mi suegra. Mi suegra empezó a platicar con ellos. Ella les contó que estaba cuidando a su mamá porque está enfermita. Les platicó lo que estaba pasando con la mamá, etcétera. Y ahí platicó con ellos. Entonces ellos, después de que hablaron con mi suegra, volvieron a regresar. Pero ese día yo estaba en la casa. Le iba a cambiar el aceite a un carro. Entonces comencé a conversar con ellos, porque yo ya sabía. Empezamos a hablar de muchas cosas, de cómo está México, de cosas así. Pero ¿para qué soy bueno? A ver, cuéntenme. ¿No está la señora Laura? Sí, pero está ocupada, porque yo quería que conversaran conmigo. Lo que pasa que ella nos platicó que su mamá estaba así y queríamos ver a ver cómo estaba. Y miren el sectarismo. El sectarismo es la manipulación emocional. Ver dónde está tu dolor, tu problema, y luego convertirse en un support para ti. ¿Sí ven la manipulación emocional que hacen las sectas? Entonces ellos averiguan qué es lo que estás pasando y luego quieren darte un supuesto apoyo, un supuesto seguimiento, un supuesto estar ahí para acompañarte, para preguntarte cómo estás, que eso lo deberíamos de hacer como hermanos. Pero debe de ser real y no con tal de manipular las emociones de las personas. Entonces me di cuenta por dónde iba el asunto. Le dije, no, ya está muchísimo mejor, está muy bien. Y comencé, pero díganme, y empezaron a hablarme de la vida eterna, empezaron a hablarme acerca de
del plan de Jehová, etcétera. Y yo les pregunto, y para recibir la vida eterna, ¿cómo es que yo obtengo la vida eterna? Yo quería dirigirlos a Jesús, ¿ok? Ni siquiera quería hablarles acerca de qué me voy a salvar, porque no creen en el infierno, ¿verdad? Eso lo dejé a un ladito. Solamente quería hablar acerca de Jesús. Me dijeron acerca de Jesús y les digo, ¿y quién es Jesús? Y me dicen, el Hijo de Dios. Y luego lo llevo. ¿Y qué dice Juan 10:27 al 30? Yo y el Padre. Oh, eso no significa eso. Les doy otro versículo. Dice que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, porque acaba de pasar Navidad. No, que esto, y empezó a sudar uno. Y empecé a predicarles el evangelio. Y me daba tanta risa porque siempre van un maestro y un discípulo, ¿ok? Y yo veía que casi el maestro le hacía así al discípulo. No oigas eso, no escuches eso. Y entonces comencé a decirles, el problema con ustedes es que no aceptan la palabra de Dios. Aceptan sus tradiciones. ¿Han estudiado hermenéutica? No, les voy a pedir que estudien hermenéutica. Es más, les voy a invitar a que vengan y me den un estudio bíblico de doctrina. Regálenme 1 hora a la semana. No, ya te predicamos. Les digo, ustedes no me han predicado el evangelio. Ustedes vinieron a darme un folletito, pero no me han predicado el evangelio. Yo les estoy invitando a que vengan a mi casa 1 hora a la semana, una vez, una reunión, y me prediquen la palabra de Dios. Su responsabilidad, le dijo Pablo a Timoteo, es predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No, que ya lo hicimos, ya venimos a hablarte del evangelio. Ustedes no me han predicado el evangelio. Y si yo me voy al infierno, va a ser su culpa. Así les dije. Yo estaba queriéndoles predicar. Va a ser su culpa, porque yo le estoy abriendo la puerta de mi casa para que me predique el evangelio, y le estoy dando la oportunidad y abriéndole las puertas para que vengan y 1 hora conversemos sobre la palabra de Dios, y ustedes no quieren. No, nosotros no, que no vamos a venir, ya lo hicimos. Y le digo, me dirijo al discípulo y le digo, hermano, no se deje engañar. Grábese esta palabra, hermenéutica, hermenéutica, hermenéutica. Cuando usted estudie hermenéutica, usted se va a dar cuenta de la verdad. Cristo es la verdad. Es más, le paso mi número, y él sí quería agarrar mi número porque era paisano mío de Michoacán. Y el otro hermano no se lo dejó. Bueno, el primo no le dejó agarrar mi número por nada del mundo. Entonces, ¿qué hice? O me decía, lee el evangelio de Juan. Le digo, lo he leído muchas veces. Se fueron. Dígale a la señora Laura que venimos a visitarla. Le digo, no solamente le voy a decir que vinieron a visitarla, le voy a decir que yo les dije que vinieran 1 vez a la semana por 1 hora y ustedes no quisieron. Por eso ya no regresan conmigo los testigos de Jehová, porque a mí no hay manera de que me manipulen. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora la pregunta es, ¿ustedes y yo tenemos alguna forma en que nos manipulen? Porque solamente las sectas apelan a las emociones y manipulan emocionalmente. Por eso nuestra iglesia no es una iglesia emocionalista. Las emociones van y vienen, se levantan y se van, cambian de dirección. El corazón es engañoso. Cuando tú apelas a una persona, apelas a su conciencia. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo va a dar convicción ¿de qué? De emoción en el corazón. Ay, es que sentí tan bonito. No se trata de eso, se trata de la convicción de la verdad, de la palabra de Dios. No es presionar para que la gente tome decisiones. ¿Han ido a esas iglesias o han estado en esos lugares donde casi te obligan a que aceptes a Jesús? A ver tú, saben que vinieron por primera vez, ¿ya aceptaste a Jesús? ¿Lo quieres hacer ahora? O se te acerca un diácono o un ujier y te dice, hey, están haciendo el llamado, ¿quieres aceptar a Jesús? Sí, ven, yo te acompaño. Y casi que te llevan arrastrando. No se debe de presionar la decisión de las personas. Tampoco solamente que sea una discusión con una secta. En la evangelización o el evangelismo no se trata de ganar discusiones.
Se trata de presentar el evangelio. Pero todo evangelista debe de tener algo de fundamentos. ¿De qué? De la defensa de la fe. ¿Por qué? Porque puede que te encuentres con alguien que piense diferente que tú. Por ejemplo, a mí me pasó en mi país porque todavía no había estudiado, todavía no había ido a la escuela, y me encontré con una persona bien estudiada, sabatista. Y entonces le hablé acerca de la palabra de Dios y me dice, ¿y cuál ley hay que hacer? No sé cómo terminamos hablando de la ley. Y le digo, la ley de Moisés, y me dice, ¿cuál ley? ¿La ley moral o la ley ceremonial? Y yo me quedé, yo no sabía que había ley ceremonial. Entonces, cuando tú predicas, sí debes de tener un fuerte fundamento y tienes que tener las herramientas para defender tu fe, pero no se trata de ganar discusiones. ¿Me dicen amén? Entonces, ¿qué es el evangelismo? Es hablar fielmente del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. ¿Cuál es el objetivo del evangelismo? Que las personas reaccionen y respondan con dos palabras claves. Anótenlas ahí, por favor: arrepentimiento y fe. ¿Qué queremos lograr como respuesta de las personas? A ver, dígalo con más ganas. ¿Qué queremos lograr? Arrepentimiento y fe. Cuando la respuesta de las personas son estas dos cosas, quiere decir que ya evangelizamos y que el evangelio trajo su fruto. Ahora, en la primera conversación que tengamos, vamos a ver esas palabras, o la respuesta va a ser arrepentimiento y fe en Cristo. Puede que sí, puede que no, puede que no suceda. A Pablo en una ocasión un gobernante le dijo, por poco y me persuades. Después de tanta argumentación y tanta conversación. Por eso creo fielmente que el mejor evangelismo que puedes hacer para guiar a las personas a esas dos palabras es el evangelismo relacional. Porque con ellos vas a tener la oportunidad de conversar acerca de la fe más de una ocasión. Con tus compañeros de trabajo, con la persona que te corta el pelo, con la persona que te hace las uñas, con la persona del restaurante al que siempre vas, que ya te conocen. Yo acostumbraba a ir a un restaurante que antes estaba más baratito y dejé de ir porque subieron los precios. No, hombre, Dios mío. Huddle House, ¿alguna vez fueron a Huddle House? Es como Waffle House, pero más rico. Tenían un ribeye steak bien barato y bien sabroso, y esos huevitos bien deliciosos. Y dejé de ir porque subieron los precios. Pero era tanto que íbamos sábado a sábado a desayunar, que una mesera vio cuando mi esposa estaba embarazada, cuando Keike la llevábamos de bebé y cuando ya andaba caminando. Así de regulares éramos en ese restaurante. Ahí, cuando tú eres regular en algún lugar, tú tienes la oportunidad para predicar el evangelio a esa persona con la que siempre Dios te ha puesto en contacto. Ahora piensa, esas personas con las que estás siempre en contacto, ¿a quienes no le has predicado el evangelio? Porque ahí viene el problema. Es más, si la persona ni siquiera sabe que tú eres cristiano, peor todavía. Si los vecinos no saben que eres cristiano, peor todavía. Sí les platiqué que mi vecino de enfrente pone el letrero de su iglesia, ¿verdad que sí? Y pone un letrero para invitar a la gente a Easter Sunday y el nombre de la iglesia. Pero eso en las noches está, que tú sales, no todas las noches, pero algunas noches está, que tú sales y ese olor a zorrillo que te deja mareado, pero el letrero está ahí. No solamente es predicar, sino que vivir, demostrar, dar testimonio del evangelio. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Entonces, es importante notar esto: el evangelismo es algo que hablamos, es verbal, pero lo que respalda ese mensaje, ¿qué es? Mi testimonio, mi estilo de vida. Yo no puedo hablar del evangelio si no está respaldando mi mensaje con mi vida. Las palabras que hablo del evangelio
y mi vida que lo respalda es la mejor unidad para el evangelismo. Yo no puedo hablar acerca del amor de Cristo si me la paso peleando con medio mundo en el trabajo. ¿A quién le voy a hablar del amor de Cristo? Yo no puedo hablar que Cristo cambia si no me ha cambiado a mí. Yo no puedo recomendar un producto para bajar de peso si estoy subido de peso. ¿Quién me va a creer? Debe de haber ¿qué? Resultados. Lo que ustedes recibieron en esto, ¿qué? Perseveren, dice el apóstol Pablo. Las palabras van unidas con tu vida. ¿Me dicen amén? Entonces, ¿dónde ocurre el evangelismo personal? El evangelismo personal ocurre en conversaciones. Diga conmigo, conversaciones. Ojo, no cualquier conversación, conversaciones reales. Diga conmigo, conversaciones reales. ¿Y con quién tienes conversaciones reales? Con personas con las que ya tienes alguna clase de relación. ¿Me siguen hasta aquí? Con personas reales, en contextos cotidianos de la vida diaria, donde nosotros como creyentes aprendemos por lo menos 4 cosas. Mientras estamos evangelizando con palabras y esas palabras son respaldadas con nuestro estilo de vida y estamos teniendo conversaciones con personas en los contextos cotidianos del mercado, del trabajo, de los vecinos, etcétera, etcétera, aprendemos 4 cosas. Número 1, aprendemos a escuchar con intención. Diga conmigo, escuchar de verdad. A veces somos muy prontos para hablar y yo creo que yo estoy empezando a tener un problema. Yo antes escuchaba mucho y ahora me estoy dando cuenta de que empiezo a hablar más de lo que escucho. Y ya van 2 veces que me pasa que estoy hablando con alguien por teléfono, es una conversación donde la persona tiene que desahogarse y ahí voy a meter la pata, a querer hablar, en lugar de solamente ¿qué? Escuchar. Porque a veces hasta interrumpes cuando la persona está más diciéndote todo lo que está pasando y ya vas tú a interrumpirla, ya se le fue. Cuando lo único que quería era ¿qué? Sentirse ¿qué? Escuchada. Entonces allá aprendemos que hay que escuchar con atención y con intención. La segunda cosa que aprendemos, conectar el evangelio a la historia de vida de otra persona. Y esa es la clave en el evangelismo. ¿Cómo conecto el evangelio con lo que está viviendo la persona? Les doy un ejemplo. ¿Estás bien? No, estoy bien mal. Un conocido, ¿no? Que nos encontramos en Walmart. ¿Por qué? Es que me corrieron del trabajo. La estoy pasando bien difícil. Ya apliqué, pero no tengo trabajo. ¿Qué haces ahí entonces? Hay que conectar lo que está viviendo la persona ¿con qué? Diga conmigo, con el evangelio. ¿Cómo lo conecto? Les doy un ejemplo. No te preocupes. Mira, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios cuida de nosotros. Dice la palabra de Dios que miremos a las plantas y a las aves que no siembran ni ciegan y el Señor les provee. Tú pon todo en las manos de Dios. Él te ama. Es más, te ama tanto que entregó a su Hijo único por amor a ti. Cuando no lo merecíamos, cuando merecíamos el castigo eterno, el infierno. ¿Si ven cómo conecté la necesidad con el amor de Dios y luego le presenté el evangelio? Hay que aprender a ¿qué? A escuchar la historia de la persona y mientras le damos una palabra de ánimo por lo que está viviendo, presentamos el evangelio de Cristo. Pablo le dijo a Timoteo, predica a tiempo y fuera. En cualquier oportunidad que tengas, presenta el evangelio. Aprendemos esta tercera cosa, presentar a Cristo con claridad y con amor. Diga conmigo, de manera clara y con amor. No le demos tantas vueltas al asunto, de manera clara y con ¿qué? Con amor. No mandes a la gente al infierno.
No le digas, es que lo que estás viviendo te lo mereces, porque estás viviendo fuera de la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de la hermanita que me invitó a la iglesia? Cristo salva, arrepiéntete. Sí me dijo las palabras correctas, pero mal, en un mal momento, sin una preparación previa. ¿Ustedes creen que yo voy a ir a esa iglesia? Yo no me aparecería a mí ahí. Si casi me manda al infierno en la primera conversación, imagínate qué es lo que va a pasar en la iglesia. ¿Me estoy explicando? Pero cuando tú conectas y le das una palabra de ánimo, de aliento a la persona por lo que está viviendo, les doy otro ejemplo de la vida diaria, de algo que sucede muy a menudo. Estoy teniendo problemas con mis hijos. Acabo de descubrir que mi hijo esto, que mi hija aquello. ¿Qué le dices tú después de haber escuchado su problema? No te preocupes. Los hijos cometemos muchos errores. Piensa, por ejemplo, en lo que dice la palabra de Dios. Que Dios a quien ama disciplina y corrige al que toma por hijo. Pero sabes, Dios es amor y nunca se aparta de nosotros. Nunca nos deja ni nos abandona. Tú eres un padre y necesitas amar a tu hijo. Hay una historia en la Biblia que es la historia de un padre que su hijo rebelde malgastó todo su dinero. Pero luego la vida lo golpeó y regresó y él lo recibió con los brazos abiertos. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Porque dice la palabra de Dios que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así como hace Dios, dáselo fuerte al Señor, y así como hace Dios con nosotros, así tú debes de hacer con tu hijo. Solamente ponlo en las manos de Dios y verás que Dios se encarga. Si ven cómo de una conversación cotidiana te presta siempre la oportunidad para llevar a las personas a Cristo, a presentar a Cristo con claridad y con amor. Número 4, confiarle los resultados ¿a quién? A Dios. La palabra de Dios los dice. Uno sembró, el otro ¿qué? Regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? Cristo Jesús. Entonces, puede que las personas no respondan con arrepentimiento y fe, puede que sí, puede que las puedas guiar a Cristo en ese momento, puede que después de 10 conversaciones, 10 encuentros diferentes, finalmente la persona quiera entregarse a Cristo, o puede que la persona te busque porque necesita ayuda y que ahí mismo la guíes a Cristo. Puede que la persona la invites a la iglesia y en la iglesia acepte a Cristo. Tú solamente siembra la semilla del evangelio y deja que el que la haga crecer y germinar sea Cristo Jesús. ¿Me dicen amén? Ahora, hay que notar que evangelizar no es convertir a las personas. Diga conmigo, yo no convierto a nadie. Ese trabajo, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. Él es quien da convicción de. Lo que sí puedo hacer todos los días es orar por la persona a la que le estoy predicando el evangelio. Y las conversaciones te van a llevar a lo mismo. Cada conversación es diferente y con diferente tema, pero te van a llevar siempre a predicar a Cristo. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. ¿Cuál es mi responsabilidad al evangelizar? Ser fiel al mensaje que predico. Eso es todo. Diga conmigo, ser fiel al mensaje que predico. No prometas nada que la Biblia no promete. No te pongas a darles beneficios a la gente, porque la palabra de Dios dice que en este mundo tendríamos que. Pero en medio de las aflicciones podemos confiar porque Dios está con nosotros. Porque muchos evangelizamos diciéndole a la gente, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres que tu matrimonio cambie? ¿Quieres que tus hijos cambien? ¿Quieres que esto? ¿Quieres que lo otro? Y empezamos a darles un montón de beneficios que puede que sucedan o puede que no sucedan, porque eso no es el evangelio. La transformación trae esto como fruto, pero puede que no suceda. Yo puedo convertirme, puede que mi hijo no se convierta y que siga en la calle. ¿Cuántos estamos aquí? Simplemente centremos nuestra conversación
en predicar el evangelio de las buenas noticias, el evangelio de Cristo. ¿Me dicen amén? Nada más, nada menos. No trates de ponerle la cherry en el cake. Déjalo así. ¿Ok? Solamente lo que Cristo nos ha dicho que hagamos. De la mejor manera lo presentamos, con el mejor sistema, etcétera. ¿Ok? Entonces ya respondimos a la pregunta, ¿qué es el evangelio? ¿Me pueden repetir qué es el evangelio? Las buenas nuevas. Cuando estás en una conversación, ¿cómo empiezas esa conversación? El pecador, la paga del pecado es. Luego, ¿qué sigue? La dádiva de Dios. Cristo murió por nosotros en una cruz y resucitó al tercer día. Y luego de ahí, arrepentimiento, fe, Señor, Salvador, aceptar, etcétera. ¿Qué es el evangelismo? Ya vimos qué es el evangelio. ¿Qué es entonces el evangelismo? Compartir ese evangelio. Siempre cada conversación nos va a llevar a eso. ¿Qué puede abrir las puertas a compartir el evangelio cuando evangelizamos? Un testimonio, un tratado, una conversación, una ilustración. Hay un evangelista en España, que yo he puesto algunos videos de él, que en España él le encanta predicar sobre una caja roja, The Redback se llama. Es americano, misionero en España. Y él ahora, uno de sus nuevos videos es evangelizando con un té. Interesante. ¿Okay? Entonces, mientras tú estás tomándote un té con alguien, utilizas el té para abrir una conversación para él. Evangelismo. Hay muchas maneras para abrir una conversación para él. Evangelismo. Pero ¿qué es evangelizar? Predicar, proclamar, hablar de las buenas noticias del evangelio. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿quiénes deben de evangelizar? Ya conmigo, yo. Ahora esta pregunta solamente se las voy a hacer para confrontarnos, porque ahí vamos todos en este año. La pregunta es, ¿estamos predicándole a alguien el evangelio? ¿Ok? Si la respuesta es no, tienes que empezar. Les hago otra pregunta. ¿Durante el día te relacionas con personas? ¿Sí o no? ¿Hay personas en tu vida cotidiana que tienes relación con ellas de que es casi de diario? Sí. Comienza por ahí. Aprovecha cualquier oportunidad de cualquier conversación. Y si te huyen porque siempre terminas con la misma conversación y la misma cantaleta, no te preocupes. Deja los resultados ¿a quién? A Cristo. Amén. All right. Entonces, la evangelización es responsabilidad de toda la iglesia, no solo del pastor o del evangelista o del maestro o del discipulador, es de toda la iglesia. Es más, ¿quiénes son las que se multiplican? ¿Las ovejas o los pastores? Las ovejas. La mayor responsabilidad del evangelismo recae ¿sobre quién? Sobre la iglesia, sobre las ovejas. Pero ¿a quiénes nosotros les hemos dado toda esa responsabilidad? A los pastores y ministros. Y es normal porque nosotros cada conversación siempre la vamos a llevar a Cristo, al evangelio de Cristo. Yo puedo estar conversando con alguien y de repente le voy a decir, oye, y hablando acerca de esto, ¿tú vas a alguna iglesia? No, pues no, fíjate que esto. Oh, lo que pasa que es, y de alguna u otra manera tú buscas la manera de empezar a hablar acerca de Dios o de Cristo o de la palabra de Dios, ¿verdad? Claro, también debemos de ser al momento de evangelizar prudentes, ¿verdad que sí? No va a estar en el trabajo donde le están pagando y tú ahí predique, quitándole el tiempo a aquel y el patrón viéndolo allá. ¿Y a qué horas? ¿Qué estás haciendo? Te pago para trabajar, no para platicar. Hay momentos, ¿ok? Hay oportunidades y hay que ser prudentes también. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a la predicación del evangelio? Vamos a ir a Hechos 5:42. Vayan conmigo por favor, Hechos 5:42.
Hechos 5:42. ¿Ya lo tienen? Hechos 5:42. Miren qué bonito texto, subráyenlo porque esto debería de ser visión 2026 para nuestra iglesia. ¿Ya lo tienen? ¿Y todos los qué? ¿Cuándo? A ver, repítalo, ¿cuándo? Todos los días en el templo y por las casas. ¿En dónde y en dónde? En el templo y por las casas. No cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? Qué iglesia, ¿verdad que sí? Qué iglesia, qué pasión, qué entrega, qué obediencia a la gran comisión. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? A Jesucristo. Los perseguían, los encarcelaban, pero no dejaban de predicar. ¿A quién? A Jesucristo, aquel Cristo que resucitó. Y nosotros debemos de seguir ese ejemplo de los apóstoles, de los discípulos, de la iglesia del libro de Hechos. Los creyentes hablaban de Cristo todos los días. ¿Cada cuándo? Todos los días. ¿Cada cuándo? ¿Y tú y yo? Una vez al mes, pastor, cuando me obligan. Debería de ser ¿cuándo? Todos los días. Es más, deberíamos de irnos a la cama pensando, y en este día, en el día de hoy, ¿a quién le hablé de Cristo? De hecho, hay una historia de un pastor evangelista que él tomó la decisión de no irse a la cama, y es famosísimo. D.L. Moody, ¿lo han escuchado? Moody, el pastor Moody, evangelista. Él se puso como compromiso de que él no se iba a ir a la cama sin antes hablarle a alguien de Cristo. Y había ocasiones por el ministerio de que no le habló a una persona de manera uno a uno de Cristo. Y se acordaba en la noche y se levantaba, aunque estuviera lloviendo, aunque estuviera frío, y salía a ver si se encontraba a alguien en la calle para hablarle de Cristo y luego se iba a dormir tranquilo. Este mismo pastor evangelista de la historia que les cuento es el que les digo que correteó a una niña para predicarle el evangelio. Y llegó a la casa de la niña toda asustada, y ahí le predicó el evangelio. Y toda la familia se convirtió a Cristo, incluyendo uno de sus hermanitos. Y uno de los hermanitos llegó a ser uno de los más reconocidos misioneros por causa de perseguir a esa niña para hablarle acerca de Cristo. Claro, eran otros tiempos también. Ahorita persigues a una niña y no te la acabas, te llaman a la policía. Hay que ser prudentes, los tiempos han cambiado. A lo que nos referimos es esa pasión de todos los días predicarle a alguien ¿Cuánto te toma predicarle a alguien el evangelio? 2 minutos, 3 minutos en una conversación. No le tienes que quitar mucho tiempo a la gente. Claro, si se interesa, hazle como los testigos de Jehová. Si quieres, te puedo llevar un estudio bíblico a tu casa. Ustedes saben que la secta de Madre Espíritu Santo y Dios Madre anda en Walmart hablándole a la gente y les ofrecen lo mismo que todas las sectas. Te invito a un estudio bíblico. Tú puedes hacer lo mismo, pero de verdad, un estudio bíblico de verdad. Si ves que la persona se interesa, lleva la milla extra. Amén o ay Señor. ¿En dónde lo puedo hacer? Vamos a ver qué dice el libro de Hechos 18:1. Hechos 18. ¿Ya lo tenemos? Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como eran del mismo ¿qué? Se quedó con ellos y trabajaban ¿qué? ¿Qué hacían? Pues el oficio de ellos era hacer ¿qué?
Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿A quiénes incluyó a predicarles del evangelio en el trabajo? A Aquila y a Priscila. Eran del mismo oficio, trabajaban en lo mismo y aprovechaban las conversaciones en el trabajo para hablar acerca del evangelio. Entonces lo puedes hacer de casa en casa, lo puedes hacer en el trabajo, el predicar el evangelio. ¿Me dicen amén? Lo puedes hablar en las tiendas, en conversaciones cotidianas, ordinarias, en contextos extraordinarios. Hay un don de evangelista, pero no significa que solamente los que tienen el don deban de evangelizar. Todos estamos llamados a predicar y a evangelizar a través de la palabra de Dios. ¿Me dicen amén? Cada creyente, sin importar su personalidad, sin importar su carácter, sin importar su nivel educativo, sin importar su historia, sin importar su país, debemos de ser testigos de Cristo, de lo que Él ha hecho y de quién Él es. ¿Qué ha hecho Cristo? Ayúdenme, por favor. ¿Qué ha hecho Cristo? Murió por amor a nosotros, se entregó su vida, se ofreció como sustituto, nos reconcilió con Dios, resucitó al tercer día. Eso es lo que ha hecho Cristo. No empieces a decir, es que Cristo me cambió la vida, Cristo restauró mi matrimonio. Gloria a Dios. Eso fue consecuencia de lo que Cristo hizo en la cruz y de aceptarle, de recibirle, de poner su fe en Él, de arrepentirse. ¿Me siguen hasta aquí? Cierro con esto. ¿Cómo me preparo para evangelizar? ¿Ok? Número 1, debo de tener una preparación en la escritura. Diga conmigo, teológica. Dígalo más fuerte, por favor, teológica. No podemos compartir con claridad lo que no entendemos con precisión. Debo de conocer las escrituras, debo de comprender las escrituras, debo de conocer las escrituras. Prepararse para evangelizar implica conocer el evangelio bíblicamente, conocer la palabra de Dios. ¿Me dicen amén? No tienes que conocer toda la Biblia, pero sí tienes que conocer los esenciales del cristianismo. Y uno de los esenciales es la salvación a través de Cristo, una salvación por gracia. Tienes que saber lo que dice la Biblia acerca de los esenciales. De hecho, una de las series de predicación de este año son los esenciales de nuestra fe. Y vamos a hablar de las doctrinas básicas del cristianismo, elementales. Entonces, ¿cómo me preparo? Diga conmigo, con la escritura. ¿Qué debes de hacer con la escritura? Diga conmigo, leerla, escucharla. Tienes la Biblia en audio, pero también tienes que estudiarla, conocer la historia, conocer la cultura, conocer el lenguaje. Si no has tomado el curso de usos y costumbres en los tiempos bíblicos, estúdialo, escúchalo, lee libros que te ayuden a comprender la escritura. Toma tiempo para prepararte y educarte. Deja ya de ver tantas series. Deja ya de ver videos chistosos en Facebook. Deja de estar en TikTok viendo los mismos videos de la receta que nunca has hecho. Ya, por favor. Y comienza a dedicarle tiempo a la palabra. Se los digo por experiencia, ¿ok? Ustedes no saben la cantidad de videos de cocina, porque no sé por qué ahora me he dado el que quiero ser cocinero. Y veo videos de cocina. Pregúntenme cuántas recetas he hecho. Ni una sola. Pero pregúntenme cuántos videos he visto de recetas. El problema es que no hay un balance. Le dedicamos tanto tiempo a otras cosas y no a la palabra de Dios.
Hoy en esta semana le dije a alguien con quien conversé, le dije, si así como trabajamos, buscáramos del Señor, ¿en dónde estaría nuestra iglesia? Si así como nos gusta el dinero y hacemos lo que sea por ganar dinero, nos gustara e hiciéramos lo que fuera por la presencia de Dios, ¿en dónde estaría nuestra iglesia? Dígame, ay Señor. Necesitamos ser intencionales. Ahora, con todo lo que hay, no hay excusa para estudiar. Hay videos con ilustraciones, con dibujitos, muy buenos creadores de contenido sobre doctrina, que voy a empezar a decirles cuáles son los que considero muy buenos yo, para que los vean, los estudien, los escuchen. Aquí ponemos mucho unos que se llaman The Project Bible, el proyecto de la Biblia, y agarra libro por libro y te da el resumen, el bosquejo de qué se trata, el contexto histórico y cultural del libro, hasta con dibujitos. No hay excusa para no prepararse. Canales de YouTube que te pueden ayudar para aprender y crecer. ¿Me dicen amén? All right. Incluyendo Podcast Crece. Aprovecho el comercial. All right. Vamos adelante. ¿Cómo me preparo? Diga conmigo, leyendo y escudriñando la Escritura. ¿Quién nos mandó a eso? Cristo mismo, la palabra de Dios. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Número 2, diga conmigo, me preparo espiritualmente. ¿Cómo me preparo para el evangelismo? Espiritualmente. Primero que nada, oración. Diga conmigo, oración. ¿Por qué es importante la oración? Porque el Espíritu Santo es quien da convicción de pecado, quien toca. Entonces, antes de salir a evangelizar, yo le pido al Señor que Dios toque los corazones de los oyentes, para que cuando salga el mensaje del evangelio de mi boca, el Espíritu Santo pueda hacerlo penetrar por todo el alma hasta traspasar las coyunturas y los tuétanos, que les dé convicción de pecado, que el Señor les toque. Por eso el grupo de intercesión se va un ratito a orar. No se van a orar por los enfermos, no se van a orar por el país, por la sociedad, por el hambre del mundo. Ese no es el deber de ellos. Ellos se van a orar por las personas que están escuchando la palabra de Dios en este momento, para que el Espíritu Santo les toque, para que el Espíritu Santo les ministre, para que la palabra de Dios no vuelva a ellos vacía, para que la palabra de Dios haga su efecto, para que lo que se está predicando de la palabra de Dios lo puedan vivir, lo puedan practicar, les cambie, les transforme. Para eso ellos salen a interceder. Son el motor, la ayuda del predicador de la palabra, para que todos los oyentes, la palabra sea una palabra viva que haga arder sus corazones. Y por eso están orando allá en el cuartito. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, cuando yo voy a evangelizar, tengo que, díganme fuerte por favor, orar. Número 2, depender del Espíritu Santo. Diga conmigo, depender del Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? El Señor les envió de 2 en 2 y les dijo, no se preocupen de lo que han de decir, porque el Espíritu Santo les va a guiar en lo que han de decir. Debo depender ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo en la evangelización? Ojo aquí. Tú te llenas de palabra, de predicaciones, de mensajes, contenido en canales de lo que tú quieras. Y todo eso se va archivando en tu mente y en tu corazón. Pero es tanto que tú no te acuerdas, pero ya está archivado. Dice la palabra de Dios que nosotros somos depósitos de donde el Espíritu Santo saca lo que hemos de decir. Entonces, mientras tú estás evangelizando y te encuentras con una conversación, de repente empieza a fluir lo que ya hay dentro, porque eres un depósito. Y el Espíritu Santo, si les pudiera poner una imagen, es como como alguien que tiene archivos y empieza de todo lo que has escuchado, leído, a lo que has estado expuesto a la palabra de Dios, y saca un archivo y lo pone en tu mente y en tu boca. Preciso, conciso para la conversación que tú estás teniendo, predicando el evangelio. Tú terminas esa conversación y dices, yo no sé de dónde me salió tanta palabra. Pues el Espíritu Santo fue quien la puso en tu boca. Ojo, el Espíritu Santo no agarra de donde no hay.
El Espíritu Santo agarra del depósito que somos nosotros. Por eso es importante llenarnos ¿de qué? De la palabra de Dios. Y de ahí dependemos del Espíritu Santo. Tampoco vayas como cuando me decían a mí, tú ora para que el Señor te ayude en el examen. Ahí voy yo de sonso, ¿verdad? El Espíritu Santo me va a ayudar. Pero ¿cómo me va a ayudar si no estudié nada? No sé de qué se trata, no repasé, no vi ni de qué se trataba la guía. El Espíritu Santo no va a sacar de lo que tú no has puesto. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces no vayan a decir, el Señor me va a decir qué hacer o qué decir cuando no te preocupas por alimentarte de la palabra de Dios. Siguiente, ¿cómo me preparo espiritualmente? Diga conmigo, amor, no, pero con ganas, amor y compasión por los perdidos. Si no hay compasión por los perdidos, como Cristo, si no lloramos por compasión por aquellos que van como ovejas al matadero, como Cristo lloró por ellos, no va a haber evangelización, no va a haber evangelismo. Número 3, me voy a preparar relacionalmente. Debo de ser intencional. Debo de escuchar a las personas. Debo de ser sensible a lo que las personas están viviendo. Debo de ser paciente. ¿Cómo más me preparo? Número 4, me preparo en la práctica. ¿Cómo voy a aprender cómo iniciar conversaciones espirituales o cómo guiarlas y dirigirlas para predicar el evangelio? Necesito aprender a predicar el evangelio con sencillez. No le des, el problema es que hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. No, yo me convertí, yo me recuerdo cuando estaba perdido. No. 1 hora después, pero Cristo murió por mí. Hombre, ya, ¿para qué? Al inicio de tu conversación, lo primero que tienes que procurar es predicar el evangelio de Cristo y que sea con sencillez. Pero también tienes que tener la capacidad bíblica y de conocimiento para responder a preguntas comunes. Porque te van a hacer preguntas. Y tú no puedes decir, ahí sí te voy a quedar mal, fíjate que no sé. Por eso es importante leer, estudiar, escudriñar la palabra. Tienes que aprender a manejar el rechazo, porque no te rechazan a ti, rechazan a ¿quién? A Cristo. Y sí duele, yo me recuerdo, yo evangelizo desde que era pequeñito, desde teenager, de casa en casa, y a veces me cerraban la puerta en la cara, me decían un montón de palabrotas, me sacaban el dedo, y yo nada más decía, todo lo soporto por la causa de Cristo, pero no me detenía, ni me detengo hasta la fecha. Hay que seguir predicando el evangelio. ¿Me dicen amén? All right. Ya tienen el camino romano, ahora sí lo repartimos y cierro con eso. Ahí va, ahora sí ya no me van no se van a poner a leer, ¿ok? Este folletito, aunque no lo quieras repartir, si tú marcas los versículos o lo traes en medio de tu Biblia, te va a ayudar un montón. ¿Y saben qué es lo mejor? Está en inglés y en español. Bilingüe, no hay excusa. ¿Quién es bueno? Romanos 3, 10 al 12. No hay justo ni aún. Es que yo no tomo, no fumo, no digo groserías, no maltrato a mi esposa, yo soy bueno. ¿De verdad? Pues mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién es bueno? Todos se apartaron de una, fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. ¿Quién ha pecado? Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? Romanos 5, 12. De consiguiente vino ¿qué? La reconciliación. ¿Se acuerdan que les dije siempre de la reconciliación? Por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos ¿qué? Ese fue Cristo. ¿Cuál es el precio eterno de su pecado? Porque la paga del pecado es muerte. Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. No puedes salvarte a ti mismo, porque las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Romanos 3:20. ¿Dónde pues está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? La de las obras. No más por la ley de la
fe. Ese yo lo omitiría, ¿ok? No se metan en la ley ni nada. Por gracia sois salvos, ¿ok? Dios en su amor ha provisto el camino, mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Romanos 5, 8 y 9. Tú debes poner tu fe completa en Jesucristo. O menospreciar las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al ¿qué? Arrepentimiento. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley, que si confesamos con la boca que Jesús es ¿qué? El Señor, y creyeres en el corazón que Dios le levantó de entre los muertos, te arrepentimiento y fe. ¿Crees que Jesucristo es el único que puede salvarte? Plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Aquí está la promesa de Dios para ti, sino también por nosotros a quienes será imputado. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros ¿qué? Delitos y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Subraya nada más las frases claves, no tienes que leer todo el versículo. Ore ahora mismo para pedirle que le salve, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa. Toda la predicación del Evangelio en un solo folleto. Y ni siquiera tienes que leer todos los pasajes, porque hay unos bien complicados. Simplemente di las frases claves de cada versículo. Por eso me gusta el camino romano. A ese se le llama el camino romano. Y muchos tienen subrayados en sus Biblias, ¿ok? El camino romano. Vi una iglesia, creo que es una iglesia en México, que hizo un video haciendo un proyecto, una campaña de la Biblia de papel de regreso a la iglesia. Y se me hizo muy interesante. Y yo creo que vamos a hacerla. ¿Qué les parece? Porque con tu Biblia en la mano, ahora que vamos a hacer evangelismo, es importante que sepas usarla. Porque si tú le pones el teléfono, va a decir la persona, ¿y qué me estás enseñando? Y yo, ¿cómo sé? Pero si llevas Biblia en mano y le enseñas qué es la Biblia y le dices, abre tu propia Biblia, es mucho mejor. Entonces tenemos que volver a la Biblia de papel y a los marcatextos para hacer evangelismo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Preguntas que tengan.